Muy bien, vamos a dar inicio a la clase que tenemos, con los que empezamos. Recordemos que en cada tiempo son dos etapas que tenemos, ¿no? Hora y media. En las dos primeras, en el primer tiempo voy a hacer dos preguntas. Voy a tratar de escribirle en el PowerPoint para que todos lo vean y lo dejo ahí. Entonces, eso lo voy a escribir al momento. De algo que he hablado, solamente es una frase que tienen que responder, ¿no? Es simple, ¿no? Y lo van a responder al WhatsApp del grupo, ¿no? Al WhatsApp del grupo, no al personal, sino al del grupo. Como ahorita solamente estamos nosotros ahí, responden. Entonces, los que están ahí respondiendo quiere decir que están participando, ¿no? Obviamente que es más en este caso es más para poder animar un poquito a los que de repente están sin cámara, pero los que están con cámara también podrían responder con más facilidad también, ¿no? En la medida que podamos tener la cámara prendida, nos ayuda para poder estar, ¿cómo se llama? Tener un poco de dinámica a la hora de poder estudiar y también que puedan participar, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con una palabra de oración. Iniciamos el día de hoy. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que tú nos das en esta noche de poder estudiar tu palabra. Eso es lo principal, Señor. Queremos conocer tu palabra, queremos poder conocer lo que tú has revelado de ti. Señor, tú te has revelado a nosotros, no por nuestra capacidad, sino que tú tienes un plan y te has revelado a nosotros. Queremos conocer esa voluntad y lo vamos a estudiar a través de este estudio interesante de doctrina de Dios, donde aprenderemos, Señor, lo que la Biblia dice acerca de ti. Podremos discutir algunos elementos que tal vez algunas personas han interpretado en algún momento. Ayúdanos para poder que tu Espíritu Santo nos dé esa capacidad de poder entender y comprender lo que la verdadera interpretación, la correcta, de lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre. Guíanos en esta clase de principio a fin. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, exactamente en unos 10 minutos voy a hacer una primera pregunta y ya esa es la primera parte de 25% de la participación del día, ¿sí? Entonces, voy a compartir la pantalla, ahí he preparado. Empecemos leyendo, recordando un poquito la última parte de la clase anterior. ¿Alguien puede leer Santiago 4:8? Santiago 4:8. Sí, por favor. Ya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A ver, ¿qué cosa quiere decir este pasaje? A ver, ¿quién podría decirnos qué es lo que nos quiere decir este pasaje de Santiago? Que volvamos a Dios con arrepentimiento para que recibamos perdón, porque Él dice, dejando el mundo, volviendo a Dios, Él se acercará a nosotros, pues no limpiará nuestros pecados, nuestras manos, para purificar nuestros corazones de toda malicia. Ajá, ya. Pero en sí, la esencia del pasaje, sí, hermano. O sea que cuando nos acercamos al Señor, su palabra nos hace ver las cosas que para nosotros antes éramos normal, ¿no? Pero nos hace ver su voluntad, nos hace distinguir cuál es lo malo, lo bueno, y nos cambia. Ya. Muy bien. Acá lo que principalmente nos quiere informar Santiago, dice que acérquense a Dios, ¿no? Dice que nosotros debemos, nos dice acérquense a Dios. Y este es un contexto para creyentes. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, ¿no? La idea es de una relación. La idea de acercarse es una relación. Algunas traducciones lo han traducido como háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Jesús lo reveló desde un comienzo, dijo que ahora yo les voy a revelar cosas, ya no son
¿no? Son mis amigos, dice el Señor, ¿no? Pero entendemos la relación de amigo no como una amistad con cualquier amigo del barrio, ¿no? En nuestro contexto, pues no puede haber ciertas confianzas, ¿no? Pero en el caso, él es el Señor, pero habla de una relación, ¿no? Entonces, una de las cosas que el Señor quiere es que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, lo que la Biblia dice es que hay aspectos de Dios, en general, ya terminando con este pasaje de Santiago, hay aspectos de Dios que a los humanos nos cuesta entender, ¿sí? Hay aspectos de Dios que a los humanos nos cuesta entender. ¿Cómo es posible? Hay preguntas que algunos debemos hacernos, ¿no? Porque nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a tener que responder a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno y Dios es amor, como dice la Biblia, por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Pero, Pastor Antonio, ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, 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 le escucho. Ya. Pastor, disculpe, voy a bajar el volumen de mi... Ya ahí, Sí, se ¿ahí escucha. me escucha? Sí, se escucha, pero está creando distorsión tu audio. Ya, ahorita, ¿sí está bien? Sí, ahí está bien. Creo que era el de Carlos García. Mantén apagado tu micrófono. Ya. Lo que yo entiendo, cómo acercarnos a Dios, digamos, digamos, llegar a Él, digamos, con humildad, estudiar la palabra, digamos, ¿no? Servir lo que el Señor quiere, oración, digamos, ¿no? Y estar, digamos, mutuamente con el Señor, ¿no? Gratuitamente, ante los ojos de Él, ¿no? Sí. Entonces, en general, o sea, nosotros nos podemos acercar a Dios, pero ¿de qué nos sirve que nos acerquemos a Dios si no lo entendemos ni lo comprendemos? No sé si se capta la idea. Pastor, Hasta la clase anterior habíamos dejado claro que pastor, si uno se acerca a nosotros, no lo podemos conocer. Sus pastor, pensamientos son tan grandes que no vamos a poder captar esa idea. O sea, ya necesitamos que Él se acerque a nosotros. pastor. Sí, 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 Carlos. ese concepto por ejemplo, ¿no? La Biblia dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Sí, O también cuando dice que sus estándares de Dios están por encima de nosotros. O sea, a veces queremos llegar a conocer cómo piensa Dios, pero en realidad no, es imposible, porque sus estándares van más allá de cualquier lógica, se podría decir, ¿no? Por claro. ejemplo, Dios dice no matarás, pero el hombre ahora también justifica el matar, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? El aborto. Y la gente que no conoce a Dios piensa que eso son leyes o fundamentos válidos y están fuera de los estándares de Dios, ¿no? Porque Dios dice no matar, porque ¿quién es? No somos nadie para quitar la vida. Dios es el que da la vida. Entonces, a base de eso, como dice la Biblia, ¿no? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus estándares van más allá de los nuestros. Sí. Entonces, lo que tenemos que aprender en el tema, pues estamos viendo que la existencia de Dios, primeramente, la Biblia no quiere demostrar la existencia de Dios. No sé si ustedes han dado cuenta. La existencia de Dios no es el propósito de la Biblia demostrar la existencia. Y muchas veces nosotros tratamos de demostrar la existencia de Dios y ahí empiezan ahí las corrientes filosóficas que tratan de explicar. Este es un tema un poco complicado para poderlo solucionar, pero si leen, por ejemplo, el libro que les he dejado, ¿cómo se llama? El de la cueva, Un Dios en tres personas. Entonces, lean un poco ahí, van a ver algunos argumentos filosóficos, ¿no? Como el argumento ontológico, ¿no? El argumento teleológico, el argumento psicológico y el argumento histórico. Estos argumentos, de alguna forma, han tratado de
demostrar la existencia de Dios, pero siempre es limitado. Ese es el tema, ¿no? Entonces, lo que sí encontramos en la Biblia, que hay aspectos de Dios que a los humanos nos cuesta entender. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Nos cuesta entender, por ejemplo, el trato por ejemplo, con Job, ¿no? No sé si ustedes han podido observar un poquito más a Job, sé que lo han leído, pero no sé si han podido entender a Job y esa conversación que tiene Dios con Satanás y le permite que toque la vida de él sin que vaya a matarlo, ¿no? Pero es tremendo. ¿Quién podría comprender lo que le ha pasado a un hombre justo? Y no hay otro como él, dice. Entonces, ¿cómo es posible en nuestra mente que eso le pase? Si Dios es Dios protector, hay que morar bajo la sombra del Omnipotente, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, aunque ande valle sobre muerte, pero si tú comparas a Job, es bien complicado. Creo que nadie estaría orando, Señor, yo quiero vivir como Job, más bien todo lo contrario, Señor, por favor, si hemos entendido Job, Señor, que eso que le pasó no me pase, ¿no? Porque lo más seguro es que no vamos a soportar. Pero hay aspectos de Dios que a los humanos nos cuesta entender. Y cómo es que al final a Job, o sea, él hasta el final, ¿no? Mantiene su integridad delante de Dios, no es un hombre perfecto, y Dios le repone todo y más todavía. O sea, ¿cómo yo no podría pensar eso? Que me repongan mi familia, o matan mi familia y me reponen otra familia y con eso me sienta compensado en el doble, ¿no? Por más que no lo conseguimos en nuestra mente. Dios sí lo entiende. Entonces, hay aspectos que a Dios nos cuesta entender, ¿no? Así que podemos decir que su existencia eterna, sus pensamientos, su sabiduría, ¿no? Eso es lo que nos cuesta entender, ¿no? Su existencia eterna, sus pensamientos. Sí. Pastor Ortega, sí, efectivamente, como usted dice, su existencia, sus pensamientos, su sabiduría, quizás no podamos entender como humanos, pero la Biblia nos dice que si vivimos en espíritu y si nos acercamos mediante el espíritu, que ya al momento de ser convertidos, sí podemos conocer a Dios, pastor, de su grandeza, de las maravillas, de la forma como Él actúa con nosotros, ¿no? Al tener esa intimidad mediante las oraciones y vivir en espíritu, pastor. Eso es. Sí. Y justamente ahí viene el rol de la fe. Un ejemplo, lo voy a poner con ejemplos bíblicos, justamente lo que usted dice, ¿no? Hay cosas que sí podemos entender, pero hay cosas que no podemos entender. Por ejemplo, Dios lo elige a Abraham y con él quiere formar su pueblo. Abraham, sin tener conocimiento de Dios absoluto, mira, sin tener conocimiento absoluto de Dios, escucha una voz que estoy seguro que en estos tiempos la gente diría que está loco. Y Abraham no estaba loco. El tema es que le pone fe y él le cree a Dios y sale a un sitio que él no conoce. Y esa actitud de fe, ese paso de fe, es lo que lo diferencia del resto. Entonces, Abraham no conocía, no lo entendía, pero lo que entendió, lo que sí entendió, obedeció. ¿Qué entendió? Sal de la tierra a donde yo te voy a... Obedeció lo que entendió. ¿Se da cuenta? Entonces, él no se puso a preguntar, pero Dios existe, Dios no existe, en un mundo idólatra, ¿no? Pero él es dotado de algo que el resto de personas no. ¿Qué cosa le dio Dios a él? Fe. Y por esa fe fue justificado delante de Dios, ¿correcto? Entonces, él no podía demostrar su existencia, si era eterno, temporal, no sabe, Abraham. No conoce más los pensamientos del Señor, tampoco. Conoce la extensión de su sabiduría, tampoco. Pero lo poco que conoce, justo lo que dice la hermana, ¿no? Empieza a conversar con él, empieza a conocerlo en su práctica, ¿ya? Entonces, esto creo que ha quedado claro para poder pasar a lo que viene. Lo que no se puede conocer de Dios. Por ejemplo, hemos dicho que no podemos conocer su eternidad. El Salmo 90, versículo 2, Job 36, 26, lo leímos, ¿no? La vez pasada. Tampoco podemos conocer lo que hay en su mente. Algunas cosas sí, pero otras no. Por ejemplo, Isaías 40, 28, 1 Corintios 2, 16, lo vimos en la clase anterior. Entonces hay cosas que no se pueden conocer de Dios.
Ahora, quisiera pasar a este aspecto. ¿Cuáles son las pruebas racionales de la existencia de Dios? Entonces, en las pruebas racionales vamos a encontrar que no podemos, con nuestra razón, podemos demostrar la existencia de Dios. No podemos, ¿no? Ya les dije un poco el tema de el pensamiento filosófico, trata de explicarlo, pero no hay una prueba racional de la existencia de Dios. Ahora, ¿por qué razón es? Para sintetizar un poquito esta parte. Si quieren extender un poquito más, siempre me estoy basando en el libro que les comenté, de Un Dios en Tres Personas. Ahí hay un apartado, pueden ver cuáles son esos argumentos filosóficos, son 4. Pueden revisarlos ahí con tranquilidad, informarse un poquito más. No es nuestro punto enfatizar en eso, pero sí dar una respuesta, ¿no? Entonces, las pruebas racionales de la existencia de Dios. ¿Qué podemos decir? Que a causa del pecado, el razonamiento humano, ¿no? Habiendo de razonamiento humano, no alcanza de manera evidente y eficaz para conseguir un concepto correcto del poder y la deidad de Dios, ¿no? Es muy limitado, no alcanza, ¿no? O sea, puede hacer algunos intentos, pero no alcanza de forma eficaz y evidente. También solo una mente iluminada sobrenaturalmente por la gracia. Eso tenemos que entender. O sea, ¿cómo yo puedo entender y darme cuenta que Dios sí existe, ¿no? Es por una mente iluminada sobrenaturalmente por la gracia. ¿Y qué cosa es lo que pareciera muy bien interesante, mente iluminada, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo que algunos se merecen y otros no. Pues lo más seguro es que siempre Dios da al que menos parece, a ese Dios nos permite, ¿no? Entonces le da una mente iluminada sobrenaturalmente por la gracia. ¿Qué cosa es? Después vamos a ver el tema que es necesaria la perspectiva de la fe. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, pero sin fe no podemos creer. Y ahí hay un punto importante que nosotros debemos meditar bastante. ¿Por qué algunas personas, tal vez nuestras familias, o tal vez nosotros antes de ser creyentes, por qué no vinimos a Cristo? No sé si nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Mejor hubiese sido que yo hubiera conocido al Señor a tal edad, pero el Señor permitió en otro no, simplemente porque no podíamos entender. Necesitamos una iluminación sobrenatural, ¿no? Y esa es necesaria la perspectiva de la fe para entender esas cosas que el Señor ahora nos quiere revelar. Así que los argumentos racionales no tienen la fuerza necesaria para demostrar con certeza evidente la existencia de atributos esenciales del Dios verdadero, ¿no? No tienen la fuerza necesaria. ¿Hay intentos? Sí, ¿no? Vamos a encontrar mucho eso en tema un poco de filosofía, entrar en el tema de la existencia de Dios, ese tema del problema del existencialismo, ¿no? Y que mucho se piensa. Hay muchos argumentos, pero no tienen la fuerza necesaria para demostrar con certeza evidente la existencia de atributos esenciales de Dios verdadero. Eso quiere decir, y nos da la segunda parte para poder tratar este tema. Entonces, ¿cuál es la prueba bíblica de la existencia de Dios? Primeramente debemos saber que la Biblia definitivamente no intenta demostrar la existencia de Dios, ¿no? No es su propósito de la Biblia, ¿no? Tiene otro propósito de la Biblia. Entonces, la Biblia supone la existencia de Dios, da por sentado. O sea, está hablando de un Dios que sí existe y por eso que habla que nos da su palabra. No trata de demostrar su existencia. Ahora, por otro lado, la autorrevelación de Dios, ¿no? Autorrevelación quiere decir que Él mismo se revela a sí mismo. Él mismo dice, yo existo, ¿no? Él mismo se manifiesta, podemos ver su presencia. Entonces, eso es autorrevelación de Dios. Y la autorrevelación de Dios en su palabra, porque lo hace por medio de palabra, ¿no? Implica obviamente su existencia, ¿no? Hay una palabra de Dios, entonces damos por sentado que Dios existe. En el principio, como dice, a ver, alguien recuerde, Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ya? Creó Ya da Dios por los sentado. cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, ahí no discute si existe o no existe.
¿no? ¿Quién lo creó a Dios? Es bien complicado, ¿no? Nos hemos hecho esa pregunta y vamos a dar vueltas ahí. Y la Biblia no trata de mostrar la existencia de Dios. Entonces la Biblia supone la existencia de Dios. Entonces su palabra implica obviamente su existencia, porque está hablando de alguien. Hay alguien, hay un ser creador, ¿no? Ahí vemos cómo es Dios. Si le preguntamos una pregunta simple al texto, ¿cómo es Dios? Es creador, ¿no? Lo vemos en Génesis 1, Dios creador. Ahora, Dios, tenemos que entender, no es un objeto al alcance de nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra mente intuye, ¿no? A ver, intuición, raciocinio. Sí, no. No tenemos la capacidad, ¿no? No es un objeto al alcance de nuestra mente, por intuiciones y raciocinio. La idea es que Dios sale al encuentro del hombre. Él es el que se acerca a nosotros. Él sale a nuestro encuentro y se revela a nosotros, ¿no? Es el caso de los personajes que vemos en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Abraham, que habíamos tocado, ¿no? Dios sale al encuentro de Abraham, ¿no? Sale al encuentro de él. Moisés, cuando se va, había escuchado de Dios, sí, él sí había escuchado, sabía que él era hebreo, pero no hasta los 80 años, a los 80 años recién se le revela. ¿Me equivoco o no? Se autorrevela. O sea, Moisés sí sabía de la existencia de Dios de alguna forma, había escuchado, es el Dios del pueblo, pero para que él pueda saber qué hacer, Dios se revela. Ese es el llamamiento de Moisés, ¿no? Y se revela, ¿no? Dios sale al encuentro del hombre y se revela a él y le dice sus planes. Entonces, Dios le capacita con la fe para que penetre en ese espacio divino, ¿no? En ese plan que Dios tiene, en un espacio que nosotros no podemos comprender. Dios le capacita ¿con qué? Con la fe, ¿no? Por eso que la fe verdadera no es simplemente yo sé o tengo un conocimiento, sino tiene que ver en que yo he tenido un encuentro. Hay una relación. La evidencia de que me he encontrado es porque tengo una relación, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, otro aspecto importante de la prueba bíblica de la existencia de Dios es que la Biblia nos revela tal cual es Dios. Ojo, y siempre hay peligro de si la Biblia dice o sea, nos revela totalmente a Dios todos los aspectos que conocemos y vamos a ir viéndolo más adelante. Por ejemplo, yo en algún momento tengo un sueño, ¿no? Y en ese sueño Dios me revela algo que yo tengo que hacer. Pongamos el mismo ejemplo que pusimos la semana pasada, para exagerar, porque siempre hay que exagerar para entenderlo. Ese pastor Santana, ¿sí? De la iglesia Aposento Alto, ¿no? Él habla de la palabra de Dios, él es vocero de Dios según él, todo lo que ha levantado es de parte de él, Dios le ha hablado, entra a tal sitio, y al parecer sí, hasta le dijo, llega a Alianza Lima, conocen la historia, y la prensa, como mencionamos la semana pasada, lo empieza a investigar y le encuentran a una mujer escondida, un amante, ¿no? Un viejo verde con un amante, ¿no? El escándalo en las iglesias evangélicas, ¿no? Del pastor que está teniendo relaciones extramatrimoniales, viejo verde. Y tiene una señorita, y él, para justificar eso, dice que Dios le dijo a él, como una concesión a él, que puede tener, ¿qué cosa? Una concubina, no un amante, sino una concubina. O sea, es una especie de esposa, ¿no? Que él puede tener, ¿no? ¿Por qué? Por la razón de estar solo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de Dios se le ha revelado a él? ¿No? Entonces, lo que yo puedo concluir es que él tiene un Dios que él ha creado con su mente. Es su Dios imaginario. Él se imagina que Dios es así. Y eso es un error. Ese no es Dios. Dios no permite eso. Porque contradice lo que dice en su palabra. ¿Se da cuenta? Estamos exagerando una vez más, ¿no? Es extremo, pero, aunque eso es real. Pero justamente la revelación bíblica de la existencia de Dios
¿no? Es la idea de que Dios sale al encuentro del hombre y se revela tal cual la Biblia dice que es. Si uno cree otra cosa acerca de Dios que la Biblia no menciona, entonces yo he creado a un Jesús, a un Dios, a un Espíritu Santo, al molde de mi mente. ¿Se da cuenta? Entonces, debemos tenerlo claro que Dios no es objeto al alcance de nuestra mente. No podemos intuir, buscar raciocinio para eso, ¿no? Tenemos que tener claro este aspecto. Entonces, podemos ir avanzando acá. ¿Cuál es el rol entonces de la fe? ¿Cuál es el rol de la fe? La fe, primeramente debemos saber que no nos muestra a Dios racionalmente. O sea, no podemos verlo racionalmente, pero la fe lo muestra razonable. O sea, Él se revela y yo, recién entiendo. ¿Se comprende? Racionalmente yo no puedo decir, este es Dios, no, sino que la fe lo que hace es mostrarme y explicarme para ahora sí razonar. O sea, la razón y la fe van de la mano, pero no mi racionalidad, mi pensamiento va a poder entender quién es Dios. No, la fe lo que hace me muestra razonable. Lo que dice la Biblia lo puedo entender. Y por esa razón que Dios ha utilizado a escritores bíblicos con sus características y todo para poder hablarnos a nosotros en nuestro idioma, de acuerdo a la época que ha hablado, le ha hablado a su pueblo de diferentes formas, ¿no? Y lo hizo, antes habló por los profetas y después lo habló por medio de Jesucristo, su revelación, ¿sí? Entonces el rol de la fe es importante, es vital. La fe supera la calidad de los demás conocimientos. Ese es interesante, porque sin esta fe no podemos tener más conocimiento de Dios. Necesitamos la fe y esa fe supera la calidad de otros conocimientos. Puede haber otros conocimientos filosóficos acerca de Dios, pero no van a alcanzar para conocer a Dios. La fe supera esos conocimientos. Así que, ¿qué cosa nos da la fe? El saber de salvación. La revelación en la Biblia lo que pretende es mostrarnos para que conozcamos el tema de la salvación. Y el tema de la salvación es algo ajeno a la ciencia. La ciencia no se preocupa en el tema de la salvación. Se va dando cuenta. Entonces, justamente esa revelación tiene que ver para eso y necesitamos la fe. Así que este conocimiento, ¿no? El rol de la fe es darnos conocimiento y ese conocimiento perfecciona toda la óptica espiritual del hombre. Ahora podemos entender las cosas de Dios. La fe viene para eso, para poder no demostrarnos que Dios existe, sino para empezar a conocer al Dios verdadero. Y por esa descripción del Dios verdadero, porque después vamos a ver ese tema también, a Dios no hay una definición exacta, sino la definición que nosotros podemos tener, no hay hay una definición descriptiva. O sea, Dios se describe con ciertos nombres, que lo vamos a ver, para poderse mostrar a nosotros. Entonces, mira, ¿cómo es Dios? Dios es amor. Ahora conozco que Dios es amor. Pero después también debo conocer que también Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, una grande interrogante, ¿cuál podría ser, hermanos? El mundo, y cuando hemos estado ahí, siempre se buscan eso, ¿no? Pastor, una de las grandes interrogantes tiene que ver con quiénes nosotros somos, que fue justamente la pregunta de Moisés, cuando le dijo, ¿quién soy yo para hacer todo lo que tú me has dicho, no? Bajo un razonamiento humano, Moisés no entendía que realmente Dios pudiera, en este caso, hacer todo eso a través de él, ¿no? O sea, no se sentía, porque no se conocía a sí mismo como Dios lo conocía.
¿no? Entonces, Ajá. podemos conocer algo de nosotros, pero cuando aprendemos a vernos como Él nos ve, entonces entendemos las cosas de una manera diferente, ¿no? Es como ve la gallina y como ve el águila. La gallina solamente ve en el campo básico, ¿no? A nivel de suelo. En cambio, el águila puede ver mucho más amplio. Entonces, para mí ese es como un ejemplo, ¿no? Dios ve como el águila. Y cuando nosotros aprendemos a ver como el águila, podemos ver mucho más de solamente ese pequeño espacio que nos rodea. Así es, hermano. Gracias, sí. Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Otra gran interrogante que siempre tratamos de ir resolviendo cuando trabajamos con jóvenes, están en el colegio, algunos en secundaria llevan cursos de filosofía. En mis tiempos llevamos curso de filosofía y lógica en quinto y secundaria. Ahora en los programas educativos no llevan. Algunos colegios sí, pero casi no llevan, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas era eso, ¿no? El tema de la teoría de la evolución, ¿no? Que descendemos del mono, una gran interrogante, ¿no? Que ahora en muchos púlpitos se presenta como algo gracioso, pero es una gran interrogante. ¿De dónde provenimos? ¿De dónde venimos? ¿De la evolución? ¿Descendemos del mono? Entonces, qué dice la Biblia acerca de eso, no? La Biblia dice que no descendemos del mono, ¿no? No descendemos, ¿no? Que Dios nos creó, ¿no? Varón y hembra, Dios creó, o sea, sí creó, ¿no? No es que nosotros venimos de una evolución. Hay grandes interrogantes, ¿no? No ha habido una explosión y todo fue un accidente y se creó. Es una interrogante de dónde provenimos, ¿no? También, como dice el hermano Gastelu, el tema de quiénes somos, ¿no? Y mientras que no sepamos quiénes somos, justamente ahí, cuando el Señor nos llama, nos da esa identidad, ¿no? En Cristo, ¿no? Efesios 2:10, es importantísimo que todo creyente sepa, ¿no? Que somos hechura de Dios, ¿no? Creado para buenas obras en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hay muchas grandes interrogantes que van a hallar respuesta y solución, ¿no? Muy bien. De ahí, ¿sí? ¿Alguien quiere participar? No, ¿no? Me pareció. Ya. Entonces, ahora, la pregunta es, hay otra pregunta también que podemos ver. ¿Es posible ver a Dios cara a cara? Es una pregunta, ¿no? O sea, si Dios se revela, ¿es posible ver a Dios cara a cara? Tal vez es una pregunta básica, pero me gustaría poder verlo con ustedes, porque principalmente es una de las cosas que debemos nosotros conocer para poder responder también en la iglesia, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, ¿no? Yo he visto a Jesús en un sueño, ¿no? Me he encontrado a Jesús en algún sitio. Hay diferentes cosas, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué ha pasado, no? Y sacan versículos, como, por ejemplo, alguna teofanía del Señor, el Señor se encontró con el ángel de Jehová, etcétera, y empieza toda una enseñanza acerca de que, o por ejemplo, hay una teología católica que se ha convertido en un dogma, que los que pertenecen a la Iglesia Católica, ¿no? El hecho, cuando mueren, ¿no? De ahí pasan y van a ver cara a cara a Dios. No se difunde mucho eso, pero también hay esos pensamientos, ¿no? Y los evangélicos también pensamos que una vez que muramos vamos a verlo cara a cara. Entonces la pregunta ¿es posible ver a Dios cara a cara? Vamos a ver un ratito en Éxodo 33, versículo 18 al 23. Si alguien me puede ayudar ahí, les agradecería. ¿Alguien me ayuda a leer ese? Éxodo. Amén, pastor. Con 12 años en la fraternidad. Amén. Actualmente no está activo. Éxodo 33. Por motivos personales, laborales. Y además también está en el negocio de bienes y raíces. Pastor. Éxodo 33. 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él, para con el que seré clemente. Dijo más,
No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no me verá, no se verá mi rostro. Ya, muy bien. Entonces, este pasaje es interesante, es conocido, supongo que muchos ya lo hemos leído, algunos habrán profundizado un poco más, pero este pasaje nos responde si es posible ver a Dios cara a cara, ¿no? Primeramente, debemos ver en el versículo, dice que vemos pasar todo su bien. ¿Qué significa todo su bien? ¿No? Todo su bien. ¿Qué significa todo su bien? Entonces, para poder entender, vamos por partes, ¿no? Para poder ir explicando qué cosa es todo su bien, ¿no? Entonces, acá dice Moisés, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia, ¿no? Y el Señor le responde, haré pasar delante de ti todo mi bien. En otras traducciones la traducen como toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, ¿no? Entonces, vemos pasar todo su bien. ¿Qué significa eso? Todo su bien significa sus atributos morales. Todos los atributos morales de Dios. Por ejemplo, santidad, amor y misericordia. Eso no lo podemos ver. ¿Se entiende? Vemos pasar todo su bien. Todo su bien significa santidad, amor, misericordia. Son atributos morales de Dios, ¿no? Pero ahí con claridad dice, proclamaré mi nombre de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro. O sea, esconde su rostro, ¿no? Y ese su rostro significa la plena manifestación de la gloria de Dios. O sea, mejor dicho, es algo que no podemos ver. O sea, su rostro no es posible verlo. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, a ver, algún hermano, 1 Timoteo 6:16, otro hermano, Juan 1:18 y otro, o hermano, hermana, Juan 6:46. Ya, yo hago Juan. Por favor. A ver, por orden primero, 1 Timoteo 1 Timoteo 6:6, pastor, yo. Oh, léelo. Amén. Dice la palabra del Señor. El único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, Dios es un Dios que no lo podemos ver. O sea, la gloria de Dios es algo, bueno, después vamos a ver otro pasaje más que nos va a dar. No se puede ver su rostro, o sea, como nosotros nos vemos, no lo podemos ver a él. Juan 1:18. ¿Alguien puede leer Juan 1:18? Amén, pastor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así la hay. Ya, entonces, ¿qué dice este versículo, el número 18? Juan 1. A Dios nadie le vio jamás. Nadie la ha visto jamás. El unigénito, ¿de quién habla? De Jesucristo, ¿no? Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46, ¿quién puede leer? Amén. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Ha visto al Padre, ¿no? No hay alguno que haya visto al Padre, ¿no? Interesante, ¿no? Es con claridad, todos estos pasajes hablan de ver al Padre, ¿no? ¿Al Hijo hemos visto?
¿Alguien en la historia ha visto al Hijo? Sí, ¿no? Amén. La segunda persona de la Trinidad sí lo han visto, porque nació, se encarnó, ¿no? Lo han visto y han visto morir en la cruz. Hay testigos de que él ha muerto, pero también hay testigos que ha resucitado. Entonces, siempre notemos ahí el tema de la existencia del Padre, ¿no? Aunque Jesús existía ya desde la creación. Eso lo vimos también en Teología Sistemática, introducción, que Jesucristo ya existía, ¿no? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿no? El verbo era Dios, ¿no? Hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces él ha existido desde un comienzo, es eterno. No es que nació, ¿no? Eso lo aclaramos bien. Después lo vamos a ver hay un apartado acá también en la doctrina de Dios sobre el tema de cristología. Vamos a ver un poco la persona de Cristo, ¿no? Entonces, Dios nadie lo ha visto. Ese es el punto que nosotros tenemos que comprender. Ahora, acá hay un aspecto interesante que debemos también poder, la autorrevelación, ¿ya? Es importante la autorrevelación. Sí. Una consulta, pero en 1 Corintios 13:12 dice que por ahora vemos oscuramente como por un espejo, pero entonces cuando estemos en su presencia le veremos cara a cara. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí nosotros no soportaríamos ver la presencia de Dios por un tema de santidad y muchas cosas, y por su gloria. Pero cuando estemos en su presencia ya tendremos un cuerpo transformado y justamente, como dice en 1 Corintios 13:12, estaremos cara a cara con Él y estaremos adorándole junto con los ángeles. Entonces, quizás no le podamos ver ahora, pero cuando estemos allá sí le veremos cara a cara, estaremos con Él cara a cara. ¿Ya? Sí, justamente ese es uno de los pasajes que el argumento de la razón, ¿no? Los argumentos filosóficos tratan de usar ese mismo pasaje para ver el tema de que se va a ver cara a cara. Entonces, la pregunta es, esa parte del texto está hablando de una figura literaria para decirnos que vamos a encontrarnos con la presencia de Dios, o vamos a ver, o sea, un rostro. Eso es lo que hay que definir. Entonces, es interesante, porque la misma Biblia, como ha citado el hermano, dice que vamos a ver cara a cara, ¿no? No vamos a ver cara a cara con Dios. Entonces, es interesante poder ver si esa figura que aparece, si es una figura o no, si es literal o es una figura que está usando Pablo, si está usando una figura o no está usando una figura para referirse a la cara del Señor, ¿no? Entonces, bueno, por acá... En este caso específicamente, Pastor está refiriéndose a que ahora conocemos en parte, mas cuando estemos en su presencia conoceremos plenamente, ¿no? Entonces, y tiene que ver mucho con el conocimiento de Dios, ¿no? Ahora conocemos limitadamente, porque antes los espejos no son como ahora, sino que eran como como un plato de bronce, ¿no? Un plato pulido de bronce o de algún metal bruñido que se veía un reflejo, pero no muy nítido, ¿no? No es como el espejo de ahora que nos vemos tal como somos, ¿no? Entonces era un reflejo no muy claro, ¿no? Pero nos daba una idea de quién estaba al frente. En cambio, y ese creo que era el ejemplo que está usando Pablo, ¿no? De que ahora no entendemos porque hay limitaciones para poder entender a Dios, pero cuando estemos en su presencia le vamos a conocer como Él es, ¿no? Y también está hablando respecto al tema de la adoración, del templo y todo eso, ¿no? Y bueno, de la parte que también más adelante Jesús hablaría en Juan sobre los verdaderos adoradores, ¿no? Porque dice ni en el Jerusalén ni en Samaria, ¿no? Entonces, porque con eso rompe también con lo que los judíos pensaban, ¿no? Porque no es como humanamente uno podría ver, sino eso es una imagen, o sea, es un reflejo de lo que ha de venir, pero no es lo que ha de venir. Ese es el texto concreto, ¿no? O sea, porque el texto tampoco no dice que lo vamos a ver literalmente cara a cara, pero tampoco, tampoco dice lo contrario, ni uno ni otro. Eso es lo que justamente Pastor, hay que... Sí. Pastor, pero en Isaías 6:2
En Isaías 6:2 nombra, por encima de él había serafines que cada uno tenía 6 alas y cubrían su rostro. Yo me acuerdo de ese pasaje. Entonces habla... Cubrían el rostro sus ángeles, los ángeles, ¿ah? Ese pasaje, Leoncio, dice que ellos cubrían su rostro de ellos para no ver a la presencia de Dios, ¿no? A eso voy, o sea, ellos cubrían el rostro para no ver a Dios. Entonces, eso también, porque claro, en Mateo 18 habla de que se verá a Dios, pero en Isaías 6:2, ¿cómo lo entiende usted? Con lo que está diciendo. No podrán ver entonces ni los propios ángeles o seres celestiales que están con él. Lo que hay que definir es el punto siguiente. O sea, cuando, digamos, partamos a la presencia de Dios, ¿no? Ese es el tema. Ahorita no lo vamos a ver como dice el texto. No vamos a entender muchas cosas, pero posiblemente cuando estemos... Vamos al texto bíblico, por favor. Porque vuelta a Mateo 18:10 dice que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, como que ahí contradice, ¿no? Mateo 18:10 dice, los ángeles verán el rostro de mi Padre. Ya. Mira, por ejemplo, el pasaje que está citando es 1 Corintios 13:12. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ahora vemos por espejo, ¿no? Es la idea de Pablo. Oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Entonces, ese cara a cara hay que definirlo. ¿Es una figura o es literal? ¿A quién vamos a ver cara a cara? Y empieza a decir, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La idea del espejo es un tema de reflejo, definitivamente como estamos conversando, ¿no? Y el tema de que vemos por espejo es una manera imperfecta de vernos, ¿no? Pero luego veremos con toda perfecta claridad, ¿no? Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente, ¿no? En la figura. Entonces, si nos enfocamos en el punto de que si podemos ver a Dios, o sea, con ese texto puedo decir que digamos, cuando acabe todo, Jesús venga por segunda vez, estemos en su presencia, ¿no? Lo voy a ver cara a cara. Esa es la idea, ¿no? ¿Se entiende la idea o no se comprende? No sé si me están siguiendo. O sea, yo lo voy a ver al Padre cara a cara, o sea, voy a ver su cara, o voy a estar en su presencia, porque sí vamos a ir ahí. Apocalipsis dice que ese cielo que nosotros conocemos es el tabernáculo de Dios. O sea, cuando nosotros partamos, no es que vamos a ir al cielo. La idea del cielo es el lugar donde está Dios. O sea, vamos a estar donde está Dios. Y el lugar donde vamos a ir, como hablamos en la clase anterior, es el lugar donde está el Padre. Y a la diestra está el Hijo, el Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tabernáculo, ¿no? Y todo eso se va a establecer, que es la nueva Jerusalén en Apocalipsis. La pregunta es, al Padre, ¿no? ¿Lo vamos a poder ver cara a cara? Es la figura. Ahorita no, definitivamente sabemos que no. ¿No? Pero en ese momento se le va a poder ver cara a cara, o sea, vamos a ver un rostro. La idea que tenemos de rostro por un pasaje que alguien ha sacado, bueno, es un anciano de días, entonces pensamos que es un viejito, ¿no? Muy sabio, ¿no? Aspecto de sabio, pues esa es nuestra imaginación. Y con cabello canoso, largo, ¿no? Hermoso, pero interesante. O sea, es una concepción que hemos puesto en la mente, pero ¿Dios es así? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente no podemos, como una interpretación, podemos decir, no les vamos a ver la cara, no podemos asegurar eso, pues nos podemos equivocar. Pero también pensar que vamos a ver como un rostro un poco complicado. Seguramente algunas cosas vamos a saber definitivamente más de las que sabemos ahora, ¿no? Como explicó el hermano, con cuerpo glorificado. Pero yo quiero leerles algo. Está
que puedan después leerlo para revisarlo y ampliar un poquito más. En el libro de la cueva, ¿no? En la página 42, dice, Benedicto XII definió en 1336 como dogma de la Iglesia Católica, ¿no? Que las almas que se salvan, tan pronto como entran en el cielo, han visto y ven la esencia divina intuitivamente. Ahí está el tema del concepto de razonamiento, ¿no? O sea, intuitivamente. El tema es intuitivamente y cara a cara. De modo que, en cuanto se refiere al objeto visto, que es Dios, ¿no? Nada creado se interpone como medio de visión, sino que la esencia divina se les manifiesta plena, clara y abiertamente. Y el comentario de la cueva dice, la teología católica romana pretende encontrar una base bíblica para este dogma en lugares como 1 Corintios 13:12, ¿no? Después en 2 Corintios 5:6-8. Vamos a ver 2 Corintios 5:6-8. 2 Corintios 5. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 5, 6 y 8? Ya. Así que vivimos confiados siempre. ¿Está bien desde ahí? ¿O desde el versículo 5? A ver. 2 Corintios 5, versículos 6 y 8. Sí. Ya. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Ya. Pero, entonces, a ver, ¿podrías volver a repetir, por favor? Ya, 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No, y el 7 dice, ¿no? Pero por fe andamos, no por vista, ¿no? Este es el segundo pasaje que ellos utilizan. El otro pasaje que utilizan es 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. ¿No? Estamos brevemente comparando, nada más para poder formar un pensamiento, ¿no? Estamos viendo algunos textos con respecto a esto, ¿no? 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. Sí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿No? Entonces, cuando Él se manifieste, vamos a ver a Él tal como es Él. Entonces, estos tres pasajes se utiliza para decir, ¿no? Lo que dice este dogma católico. Es un dogma católico. Yo tampoco lo había observado, pero leyendo un poquito, encontré esto, ¿no? El Benedicto XII es el que postuló ese dogma y está ahí, ¿no? Y la base bíblica para ese dogma es estos 3 versículos. Y Apocalipsis 22:4. Mira lo que es Apocalipsis 22:4. ¿Alguien que pueda leer 22:4 Apocalipsis? Amén, pastor. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, estos pasajes, lo que tenemos que ver, que si nosotros vemos exactamente su contexto, ¿no? Dentro del contexto, ¿no? Nos hace ver que ninguno de ellos se refiere a una visión directa de la esencia divina, ¿no? O sea, lo que está en discusión es la esencia divina de Dios, ¿la vamos a poder ver? Esa es la pregunta. Entonces siempre tenemos un concepto un poco de nuestro pensamiento, ¿no? Que sí, voy a ver cara a cara, entonces, ¿es literal o no es literal? ¿No? Pastor Antonio, Entonces, sí, dime. pero en Éxodo 33:11 dice que Moisés habló con Jehová cara a cara. Ya, pero ¿qué? Por ejemplo, ¿tú qué entiendes de ese pasaje que lo vio cara a cara? ¿Que vio su cara?
bueno, así dice, ¿no? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, bueno, hay una cosa más, ¿no? El servidor y otra cosa más. Claro. O sea, ¿usted qué entiende? O sea, ¿me explica? Sí, bueno, ahí para poder sintetizar un poquito, es una figura literaria que dice cara a cara. Pues Dios no tiene cara, primeramente. Después también otro pasaje dice en Éxodo que con el dedo de Dios hizo el decálogo. Entonces, ¿cómo es el dedo de Dios? ¿No? Entonces, en las películas vemos que sale un rayo láser de la punta y empieza a escribir los 10 mandamientos. Doctor Antonio, y si no tiene cara de Dios, entonces, ¿cómo dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen? No, no tiene cara, pues. No tiene dedo. No tiene dedo. ¿Pero usted cómo sabe, pastor? ¿Usted lo ha visto? No. No, por eso, o sea, ¿qué dice la Biblia? Lo que hay que entender justamente acá es el tema acerca de, ¿es una figura literaria o no? Génesis tiene muchas figuras literarias. No, pero, claro, pero y eso se conoce como antropomorfismos, ¿no? Yo te hago una pregunta, a todos, no a todos. ¿Dios tiene alas? Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Ya, pero tiene... No sé si tiene, porque nadie lo ha visto, ¿no? La Biblia no especifica, pastor. Pero eso, no. Moisés también dice que él no vio el rostro de Dios, sino su espalda, su cintura, algo así. Muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor puso su mano sobre él y lo tapó en una hendidura de la peña y pasó toda la gloria de Dios y él solamente vio su espalda. O sea, ¿qué significa vio su espalda? son figuras literarias, son figuras literarias. Hermanos. Pastor, pero en Éxodo 33:20 dice que nadie ha visto al Dios y el que lo ve morirá. Ya. Lo que tenemos que es... Sí, diga. Pastor Antonio, mientras nosotros vivamos en espíritu, podríamos alcanzar, tener o comprender la forma o la naturaleza de Dios. Y en el momento que la palabra dice, seremos transformados y viviremos en esa patria celestial, ahí está, pastor, pienso que ahí está la incógnita, porque vamos a ser transformados y vamos a vivir en espíritu, porque dice la palabra en Apocalipsis 22:6, que es el Dios de espíritus, es un Dios de espíritu. Entonces, al nosotros vivir en espíritu, alcanzaremos la plenitud de comprenderle y saber la forma y de qué manera es Dios, pero ahí viviremos en espíritu también, porque es Dios de espíritus. Eso es lo que entiendo, pastor. Ya está cerca, muy bien. Por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, está hablando Jesús, está hablando con una mujer y empieza una conversación y Dios busca adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Cuál es la razón de adorarlo en espíritu y en verdad? Porque Dios es, ¿qué es? Espíritu. Es espíritu. Amén. Espíritu. Y busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios es espíritu, no tiene una cara, o sea, no podemos definir una cara. De que lo vamos a poder ver la gloria, todo eso sí, yo no digo, pero que hay una cara, no. Entonces el Antiguo Testamento y muchas veces en el Nuevo Testamento, principalmente en el Antiguo, hay antropomorfismos, son figuras para describir a Dios. Dios, por ejemplo, no es una gallina. Ese es un zoomorfismo para decir una característica de la gallina, ¿no? Que protege bajo sus alas a sus polluelos. Dios no es una gallina, pues, no tiene plumas tampoco, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 91 es una figura literaria hermosa, ¿no? Vivir bajo la sombra del Omnipotente. Ahí dices, con sus plumas me cubrirá, dice. ¿No? Es una figura interesante, ¿no? Muy hermosa. Para mí es muy impactante, ¿no? Pero de ahí yo digo, entonces el Señor tiene plumas. No, pues está diciéndome que me va a proteger así como la gallina protege a sus polluelos, ¿no? Los protege, ¿no? Entonces, son figuras literarias. Entonces, lo que queremos acá es un poquito conversar eso, entender, ¿no? Que no hay un rostro que vamos a ver, ¿no?
y es un dogma que ya se está enseñando, que mucho tiempo se está enseñando en la Iglesia Católica, ¿no? Y que no es lo que estas interpretaciones van por ahí, ¿no? Si vemos el contexto, no hemos revisado muy bien el contexto de estos pasajes, pero lo que podemos saber es que no está hablando de ver una cara, ¿no? O sea, una persona con una definición, ¿no? Más aún, por ejemplo, la figura de Jesús, ¿no? A Jesús es el Jesús que ha sacado Hollywood, ¿no? Es un hombre con cierto aspecto, ¿no? Blanco, ojos azules, ¿no? Por ejemplo, aparece, no sé si les comenté en el curso, hay una teología que se llama la teología negra. No sé si han escuchado, no tiene nada que ver con el diablo y no tiene nada que ver con Satanás ni nada. Teología negra habla desde el punto de vista de la opresión, de la esclavitud de los negros, ¿no? Las personas de raza negra. Ellos también tienen una concepción de Dios, ¿no? En el tiempo de la esclavitud eran esclavizados por los blancos y los blancos lo evangelizaban a la gente de raza negra de África, se traían como esclavos a otros países y ellos los evangelizaban. Y ellos decían, ¿cómo es posible, ¿no? Empieza a formar teología, ¿cómo es posible que un Dios, ¿no? Blanco, ¿no? Puede esclavizarnos, usar a sus hijos blancos y esclavizarlos. Entonces ellos pensaban lo contrario, ¿no? Entonces Dios no es blanco. Dios es negro, no en el color de su piel, sino en el tema que se identifica con su opresión de esclavitud en ese tiempo, ¿no? Entonces, justamente, pues, una de las cosas que pensamos en nosotros, ponemos ciertas concepciones filosóficas para poder razonar acerca de lo que es Dios, y hemos hecho una pequeña práctica de esto, ¿no? Ahora, claro, como dicen, cuando estemos en su presencia, de repente yo me equivoco, ¿no? O de repente tengo razón, pero por lo menos por el dato bíblico que vemos, el hombre puede conocer a Dios solo en la medida en que Dios interviene para hacerse conocer, ¿no? Y esta es una cita que pueden revisarlo en Teología Sistemática en la página 34, ¿no? De Berkov. Muy bien. Antonio, sí. Y en el 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero eso quiere decir rostro. Rostro es cara, una imagen. Ahora no sabemos qué rostro será, ¿no? Ya. Claro, justamente César, de eso estamos hablando. O sea, ¿vamos a poder ver un rostro? ¿O qué vamos a ver? Entonces nuestra imaginación empieza a correr, ¿no? ¿Cómo será Dios, no? Un rostro. Entonces, como he dicho, son figuras que se utiliza para decir, bueno, es la presencia de Dios, ¿no? Pero también es válido el pasaje que dice, en parte conocemos, pero ojo, tengamos cuidado porque eso ya ha sido utilizado por Benedicto XII para sacar un dogma, ¿no? Un papa de la Iglesia Católica para sacar un dogma acerca de la enseñanza que cuando partamos al cielo. Pero bueno, todo eso tiene una estructura para poder seguir con sus otros tipos de dogmas y doctrinas que enseña, ¿no? Muy bien. Pastor, en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya, es muy una bien. figura, pues. Es una Claro. figura. No está en la Una presencia. figura. De Está en la que vamos a ver presencia. a Dios. Bien, hermanos, no nos preocupemos. ¿En qué estamos de acuerdo? En que vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios. Amén. Ya. Gloria a Dios. ¿Cómo Ahí es? la vamos a conocer. Es una cara, es una luz, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. Por ejemplo, Éxodo. ¿Cómo veía el pueblo a Dios? Veía que Moisés conversaba cara a cara, pero ellos veían que se veía cara a cara. No, es una figura literaria. Pero ¿cómo el pueblo miraba a Dios? ¿Qué hacían? Cuando miraba, dice que cuando Moisés entraba a la carpa para reunirse con el Señor, ¿qué bajaba? Una nube, un humo y luego también fuego. Ya, ¿no? El fuego sí era afuera, ¿no? De noche la columna de fuego y de día una nube, ¿no? Entonces ellos veían, ahí está la presencia de Dios, ¿no? Ahora, cuando termina de construir el tabernáculo,
dice que se llena la Chequiná, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, claro, ahora, nosotros ¿qué concepto tenemos? Que en medio de esa nube está Dios. Me dejo entender, ¿no? Entonces, ahora, dentro del tabernáculo, también interesante, ya se tocará en su debido momento, en el tabernáculo, ¿dónde estaba la presencia de Dios? Habitaba en el tabernáculo. El tabernáculo representa a Cristo en todos sus aspectos. Después no vamos a entrar en detalle, pues es todo un curso. Pero el tabernáculo representa a Cristo en todo, ¿no? La forma como acercarse, la puerta, etcétera, todo. Y el lugar santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Y que si entraba y tenía por ahí un tema que no había arreglado con Dios, o tenía alguna discapacidad, o tenía algún defecto físico, ahí nomás quedaba el hombre, ¿no? Y lo que se decía es que ahí adentro estaba la presencia de Dios. ¿Y qué representaba la presencia de Dios? ¿Se acuerda? El arca. ¿No? En el arca, ¿qué cosa era? Era una caja, ¿no? Y dentro de esa caja, en la parte de arriba habían dos ángeles, ¿no? Dos serafines, ¿no? Ajá, dos querubines, ¿no? Ya les bajé de grado, se van a molestar conmigo. ¿No? Los querubines, ¿no? Señalando y destapando esa tapa. ¿Qué había adentro? Las tablas de la ley, ¿no? La vara de Aarón. La vara de Aarón y un poquito de maná, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Eso es Dios? No. No es Dios. Representa, ¿no? El pueblo muestra lo que es. Ajá. Esa es la idea, hermano. O sea, no pensemos que Dios es alguien que podemos ver. Es la idea, ¿no? Ahora, claro, estamos discutiendo un tema que no nos va a salvar ni nos va a hacer crecer la fe. Simplemente tener un concepto acerca de la revelación de Dios. Entonces, eso nos va a ayudar para poder entender muchas cosas cuando Dios se revela a nosotros. Pastor Antonio, una consulta. Quiero que me explique. En Juan capítulo 1, 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás acá. Solo el único unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Mira, ahora, en Juan 14, 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo? O sea, Jesús habla un término de que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Y, o sea, hay un tema, ¿no? Y acá en Juan 1, 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, solamente el único Hijo, nada más el unigénito. Entonces, ¿qué cosa está diciendo Jesús? Y justamente por eso a él lo han matado. Lo mataron por esa razón. Porque él se hacía uno con el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Qué se estaba haciendo? Entonces, nosotros entendemos, pues, por ejemplo, a veces tenemos hijos y hay hijos que se parecen mucho a uno, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, a mi hijo cuando era más pequeño, algunos hermanos en la iglesia, a mí me dicen Toño, ¿no? Y yo soy Marco Antonio, por Antonio me dicen Toño. Entonces, a mi hijo pequeñito le decían Toñito, ¿no? Toñito, ¿no? Porque según ellos se parecía bastante a mí, ¿no? Por algunos rasgos físicos. Y qué buen pelotero más que tú, pastora. No, sí, eso sí, gracias a Dios. Entonces nosotros tenemos una concepción desde nuestra perspectiva, lo que alcanza nuestra mente, o sea, ¿se parecerá? ¿No se parecerá? Entonces, lo trasladamos esa capacidad para entender ese texto. El que me ha visto a mí, ha visto, o sea, Jesús está diciendo que en la parte física no se refiere a la parte física, se refiere a los atributos morales, a que Él es uno en el Padre, la esencia de Dios. Él tiene la esencia de Dios, solo que se ha hecho hombre, se ha encarnado. ¿Se comprende la idea? Pastor, ¿no? Su carácter sería pastor, ¿no? Hermanos, a Dios hay que conocerlo por sus atributos. Vamos a ir a esa parte también. Creo que ahí hemos llegado. ¿Se ha comprendido un poquito? ¿Se ha comprendido, no? O sea, lo que queremos ver en Jesús son los atributos del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué tenía Jesús? Perdonaba pecados, ¿no?
todo lo que Jesús tenía, los mismos atributos, en esencia es Dios. Jesús en esencia es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, él se hacía uno con el Padre y por esa razón lo mataron. Y era necesario que lo mataran para perdonar, por él ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Era necesario que muriera para que al tercer día con poder resucitara. Un plan de Dios, ¿no? Entonces, ahí está el punto, hermanos. El punto es que Dios quiere revelarnos en su palabra sus atributos. Eso es lo que tenemos que conocer. Hermanos, si es que cuando lleguemos y uno lo ve, cuando estemos en la presencia de Dios, ya estemos ya ahí, ya sabremos algunas cosas, ¿no? Pero no nos preocupemos en cómo es, sino en sus atributos morales, sus atributos que tiene. Y vivamos conociendo a ese Dios por esos atributos. Si no, es bien complicado poder conocer a Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algún aspecto más, ¿ya? Entonces, hemos visto hasta ahí, creo que hemos podido lograr esa parte de la clase, que era tratar de entender esta parte. Ahora, vamos a ver modos de revelación. Modos de revelación. Muy bien. Primera pregunta. Lo mandan todo al grupo, todo con su teléfono. Tienen que responder la primera pregunta. Ya son 8:20. ¿A Dios se le puede ver cara a cara? ¿Sí o no? O sea, en el aspecto cara a cara, pues de ver un rostro, ¿no? Un viejito, o más joven, o barboncito, pinta de hippie, no sé. ¿Se le puede ver así, físicamente? ¿Sí o no? ¿No? Nada más, ahí usted ponga su nombre. Por ejemplo, veo ahorita a hermano César, ¿no? Sí o no, nada más. Ya. Si es sí o no, no vale. O sea, no voy a calificar si estoy de acuerdo conmigo o no. Puede estar en desacuerdo. Pero simplemente responde para efectos del control. En el grupo del estudio. Ya después ya yo lo reviso en el entretiempo para saber quiénes están. Y continuamos. ¿Ya? Hasta ahí ya sé cuántos hay en la clase. Háganme ese favor. ¿Vale un quizás? Ya, hermano, no hay problema. Como te digo, no es que yo voy a venir a imponer acá algo, ¿no? Yo, en realidad, pues, esa es mi interpretación, veo cómo va, pero ya, si todavía queda la duda, claro. Pastor, solo literal, ¿no? Sí o no, nada más, ¿no? Sí, más práctico, ¿no? Sí, okay. No. Sin explicación. Tenemos acá en el chat de Zoom. Sin explicación, pastor. Solo sí o no. No, en el chat del Zoom no, en el grupo del WhatsApp, por favor. Porque el Zoom cierra y después no lo puedo revisar. Ya, por eso, ponemos sí o no, nada más. Sí o no, pero si tú quieres poner más adelante lo veremos, o tal vez, no hay problema, no hay problema. Algún día. Algún día. Está bien. Muy bien, avanzamos. En el WhatsApp del grupo del seminario, donde llegó la invitación. ¿Seminario o la sala? ¿En la sala no, del seminario. En el WhatsApp, por favor. Del seminario. En el de alumnos, pastor, en el de alumnos, porque en el WhatsApp del seminario estamos bloqueados. Pastor Antonio, en el WhatsApp de alumnos usted también. Sí, efectivamente. En el WhatsApp de alumnos. Está bloqueado. Sí. Ya. Entonces, en el de alumnos, por favor. Sí, porque el otro no se puede. Usted también está agregado ahí, pastor. Yo también estoy ahí. Sí, está agregado en justamente el WhatsApp de la sala de alumnos. Ya, y en ese grupo te puedo ver cara a cara. También. No, por WhatsApp nada más. Claro. Cara a cara solo por Zoom, pastor. Ya, está bien. Listo. Bueno, avanzamos, ¿ya? Entonces vamos a ver los modos de revelación. ¿Cuáles son los modos que se ha revelado el Señor? Entonces la primera podemos denominarle, y así le denominan, es conocido como revelación general, ¿no? Una revelación general. Esta revelación general está dirigida a todos los hombres. Todas las personas pueden ver algunas cosas y esa revelación se da para todos los hombres, ¿no? A ver, Salmo 19, 1, 2, una persona, Hechos 14, 17,
otra persona, y Romanos 1, 18, 20, otra persona. De preferencia los que no han tenido la oportunidad de leer, ¿no? Para que puedan participar. Salmos 19, 1, 2, pastor. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Muy bien. Entonces, es evidente que la creación, ¿no? Revela la gloria de Dios, ¿no? Eso es lo que dice ese salmo, el Salmo 19, ¿no? A ver. Los cielos cuentan la gloria. Sí. A ver, el Hechos 14, 17, por favor. Lo leo yo, pastor. Por favor. Yo leo. Hechos 14, 17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llevando de sustento y de alegría a nuestros corazones. Muy bien, ¿no? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, ¿no? Llenando de sustento, ¿no? O sea, el tema de que cuando cae la lluvia, pues vemos que hay un ser que sostiene esas cosas, ¿no? Una revelación general se ve ahí, ¿no? Otros pueden negarla definitivamente, pero ahí podemos ver que existe un Dios, ¿no? Igual que el Salmo 19, 1, 2. En Romanos 1 vamos a ver con un poquito más claridad. Romanos 1, versículos 18 y 20. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien. Revelación general, ¿no? Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. ¿Cómo lo ha manifestado? ¿No? Porque las cosas invisibles de Él, ¿no? Mira, otro elemento, ¿no? Para ver también, hay cosas invisibles de Él, ¿no? Su eterno poder es algo invisible, ¿no? Su deidad es invisible. Es Dios, pero es invisible, esa es la figura. Se hace claramente visible, o sea, eso que es invisible, que no puedes ver un rostro, no puedes ver un juez, no puedes ver un Dios bueno, alguien, no puedes ver, se hace claramente visible. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. O sea, a la hora que vemos la creación del mundo, vemos cómo Dios se ha revelado, pero se ha revelado a todos los hombres. Todo el mundo puede ver eso, ¿no? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, lo que Dios ha hecho, ¿no? De modo que no tienen excusa, ¿no? Dios se ha revelado, ¿no? Y ahí va a decir que la ira, bueno, obviamente la ira de Dios, ¿no? Ha descendido, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿no? Entonces, son textos que nos ayudan a ver el tema de la revelación general. Dios se ha revelado y un modo de revelarse es revelación general. Bueno, ahora, esta revelación general, o sea, yo miro la creación, miro las cosas, ya lo hemos tratado, ojo, en Introducción a Teología Sistemática, sobre ese tema, ¿no? En doctrinas, en sumario de doctrinas de Berkov, hemos visto ahí a Gruden también. Entonces, ¿esa revelación es suficiente para conocer a Dios? No es suficiente. Habíamos llegado a esa conclusión. Es necesario otro tipo de revelación. Así que el segundo modo de revelación es revelación especial. Necesitamos una revelación especial. No es suficiente la revelación general. Necesitamos una revelación general, ¿no? Entonces, Dios tiene un mensaje específico de salvación para los hombres perdidos. O sea, yo como veo el mar, las estrellas, veo ahí la intención de Dios de quererme salvar de la perdición, ¿no? No puedo verlo ahí, ¿o sí? ¿No? No podemos verlo. O sea, yo veo la creación, veo cómo nace un niño, una niñita, cómo nace ese milagro del, ¿no?
de la procreación, etcétera. Vemos así cómo suceden todas las cosas, cómo se sostiene la gravedad y cosas así. Ah, ya, sí, Dios existe. Pero eso me ayuda a poder saber cómo salvarme, en este caso desde el punto de vista de Dios, a causa del pecado. No puedo ver la magnitud de lo que es el pecado. No entiendo, no hay un pensamiento humano que pueda entender eso si Dios no lo revela de forma especial. Por esa razón, la revelación especial tiene un mensaje específico de salvación para los hombres perdidos, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros no sabemos que estamos perdidos, ¿no? Muchas personas tú le preguntas, ¿y dónde crees que vas a ir? Al cielo. No saben que están perdidos, ¿no? Hasta que Dios nos revela. Esa es revelación especial. Ahora, ese mensaje se da por medio de escritores sagrados. Estamos hablando de los escritores que están en la Biblia. Aproximadamente 40 escritores en diferentes tiempos, diferentes épocas, por un espacio muy, muy amplio, ¿no? Por medio de escritores sagrados, testigos escogidos por él mismo, ¿no? Él los eligió, que bajo la inspiración del Espíritu Santo escribieran, en palabras humanas y en estilo humano dicho mensaje de salvación, ¿no? Entonces Dios se ha revelado y quiere revelarse a través de escritores sagrados, quienes escribieron, los cuales son testigos escogidos por él mismo, son testigos, ¿no? ¿Y quién los guió? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para escribieran en sus palabras, respetando su estilo literario. Por esa razón que en la Biblia vamos a encontrar diferentes estilos literarios, ¿o no? Por ejemplo, el Salmo, ¿qué estilo literario es? Poético. Muy bien, poético, ¿no? Poético. Excelente, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis, ¿en qué estilo literario está? Revelación. Claro, profético, ¿no? Profético. Un género, en sí el género es apocalíptico, ¿no? Es un género apocalíptico. Ya lo van a ver, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿No? Porque sí es profecía, pero es apocalíptico, ¿no? Al final de los tiempos, ¿no? Escatología, ¿no? Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel es un libro escatológico también y apocalíptico, pero los 6 primeros capítulos describen, es descriptivo, y del capítulo 7 al 12 ya habla sobre las visiones, el tema apocalíptico, las 70 semanas, etcétera, ¿no? Entonces, cada libro de la Biblia tiene su forma de expresar según el autor, ¿no? Entonces, esa es la revelación especial. Creo que eso está claro, lo hemos tocado en otra oportunidad. Avancemos con estos 3 versículos, por favor. Según de Timoteo 3:15 y 16, Juan 10:35, según de Pedro 1:19. A ver, ¿quién me ayuda con 2 de Timoteo 3:15? Ya, pastor. Sí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya, muy bien. El Juan 10:35. Sí, yo, pastor. A ver, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice acá. Ya, muy bien. Quebrantada, ¿no? Muy bien. Según de Pedro 1:19. Yo, pastor. Ya. Según de Pedro Adelante. 1:19. Dice así.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien, ¿no? Entonces, todos estos pasajes, y hay más también, apuntan a sobre este tema, ¿no? Que Dios nos revela, ¿no? Nos revela principalmente el tema específico de la salvación para los hombres perdidos, ¿no? Toda la Biblia es una idea de enseñarnos a administrar la salvación que Dios da, ¿no? Entonces, la salvación empieza con una historia. O sea, el Génesis empieza describiendo cómo Dios crea al hombre, y después describe a la mujer, y después dice que los pone en un cierto sitio y le da instrucciones. Pero conocen la historia. Eva es tentada, compromete a Adán, los dos pecan, Dios hace responsable al varón, le llama la atención a Adán, y empieza el tema del pecado. Y después Dios mismo le da el tema cómo, ¿no? En Génesis 3:15 se le conoce como el protoevangelio, ¿no? Y le dice cómo va a ser el tema, ¿no? Tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el talón. Y da esa intención de Dios de restaurar la relación entre el Padre y el hombre, ¿no? Que se ha destruido esa relación por el pecado. Cómo sale, y empieza toda la historia hasta llegar cuando Dios quiere formar un pueblo especial, y lo elige a Abraham. Ya conocemos toda la historia, ¿no? Se cumple en Jesús, y ese Jesús viene, nos habla, muere en la cruz completa, ¿no? Y Jesús dice, de mí ha hablado, ¿quién? A la ley y los profetas, ¿no? Toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todos los elementos del Antiguo Testamento, este es un principio, hermanos, que nos va a ayudar a entender la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿de quién habla? Habla de Jesús. Si no lo interpretamos desde ese punto de vista, vamos a cometer errores. Habla de Jesús, ¿no? Los libros históricos siempre se refieren a Jesús, etcétera, ¿no? Todo tiene que ver con Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, los evangelios tienen que ver con él, y las cartas hablan acerca de Jesús, y Apocalipsis termina hablando ¿de quién? De Jesús como juez, que viene en su reino, para el reino. Cuando viene, pero viene como juez, o sea, para terminar ya el tema, o sea, la salvación ya se ha dado a través de la iglesia, va a pasar el tema de los días finales, ya van a ser el tema de la tribulación, ¿no? Y cómo termina, y cómo empieza la instauración de la Nueva Jerusalén, y quiénes van a estar en esa Nueva Jerusalén, son los que se han salvado, ¿no? Los que Dios ha elegido para esa salvación. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ir aprendiendo a ver la Biblia, ¿no? No está la Biblia desconectada, no quiere hablar temas. Entonces, cuando uno interpreta la Biblia, tienes que ver cuál es el sentido que Dios quiere darle a cada texto. O sea, la Biblia tienes que verla como un rompecabezas gigante, esos rompecabezas donde sale un paisaje y todas las piezas parecieran que no son del rompecabezas, ¿no? No sé si alguien ha armado eso. Yo en una ocasión lo compré armado y lo desarmé. Después parecía que me lo habían cambiado, pues no encontraba ninguno. Pero con paciencia fui armando, y a medida que vamos armando, va tomando forma, ¿no? Entonces, esa es la idea. Cada pieza de la Biblia se relaciona, y todo el punto es el tema de cómo el creyente o la persona se va a acercar a Dios, o sea, cómo va a administrar esa salvación, cómo se ha administrado todo lo que ha pasado, y donde toda esa etapa, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ha estado desde la creación y hasta el final, ¿no? Y vamos a vivir con él, como dice Apocalipsis, ese tabernáculo, la Nueva Jerusalén, vamos a estar en su presencia de ahí, ¿no? Entonces, es importante poder verlo así. Revelación especial, la palabra de Dios, ¿no? Debemos entender por todo esto que la palabra de Dios es segura e infalible, ¿no? Infalible. La palabra de Dios es segura,
No podemos estar inseguros, nos da seguridad, pero también debemos entender que no falla, es infalible. La palabra de Dios no falla. No, eso no es así. Es en tiempos antiguos. No falla la palabra de Dios. Y por ella llegamos al conocimiento de Dios. ¿Ya? Con eso terminamos hasta esta parte y voy a hacer la segunda pregunta para irnos al descanso. ¿Sí? En el mismo grupo, respondan, pongan su nombre porque algunos no los tengo registrados, casi no he registrado todo, pero pongan su nombre, ¿no? Por ejemplo, si es Wilson, pon Wilson y la respuesta al costadito. Simple nomás para que no llenen mucho, ¿no? La pregunta es, ¿qué revelación has recibido tú? Es simple, ¿especial o general? Lo que pongas no importa, porque es solamente para que echemos a andar un poquito ¿qué revelación hemos recibido nosotros? Como creyentes, ¿no? Se supone que somos creyentes, ¿no? Todos son creyentes acá, ¿no? Obvio, se supone, ¿no? O sea, ¿qué revelación hemos recibido nosotros? Por ejemplo, yo, ¿qué revelación he recibido? Hay dos revelaciones que hemos hablado. ¿Cuál de esas dos has recibido? Nada más, lo pones ahí, la que tú creas. No es nota, simplemente para registro de participación. Muy bien. Hasta acá, ¿habrá alguna pregunta para poder resolver? Si no, ya entramos a la segunda parte, tratamos otro tema. La hora del lonchecito. Lonchecito, ¿no? Listo. Cualquier pregunta, si no, en la segunda parte, vamos a todos a descansar un rato, porque estoy cansado todavía de las 4 de la tarde en la computadora. Si usted que me duele la espalda, el cuello, todo. Voy a tener que colgarme como murciélago para que se me estire el cuello. Y hermanos, entonces, ¿qué hora son? 8:40. Nos tomamos 15 minutos y regresamos.